La mayor amenaza que enfrenta la humanidad, el cambio climático. En este momento en Escocia, política, diplomacia y ciencia buscan un acuerdo del que depende el mundo tal como lo conocemos. La COP26, conocida como la Cumbre del Clima, se desarrolla en Glasgow bajo un ambiente de singular expectativa. Todos los países del mundo, representados por sus gobiernos y la sociedad civil, están reunidos buscando definir avances para enfrentar el daño que nosotros mismos hemos provocado. Hoy les proponemos un contacto directo con la delegación uruguaya en la COP26, pero también una mirada sobre las oportunidades y desafíos para el sector productivo rural. Además, habrá tiempo para presentarles informes sobre salud y deportes y sobre diagnósticos tempranos de Alzheimer en el CUDIM. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Reducción de emisiones, mitigación, adaptación, resiliencia, conceptos que pueden sonar abstractos, pero que son cada vez más concretos. Son las herramientas con las que contamos para atenuar el impacto del cambio climático, pero también para tratar de detener el proceso que aceleradamente está poniendo en riesgo al planeta tal como lo conocemos. El último informe del panel de expertos fue contundente. Se perciben claras distorsiones en casi todo el mundo y el escenario va camino a empeorar. Los acuerdos que deben surgir en Glasgow tienen mucho de económico, hay que financiar el proceso, y también de diplomático. La búsqueda de acuerdos entre países que tienen intereses diferentes es compleja, pero ante todo deben sustentarse en la ciencia y contemplar los intereses de la gente, más allá de lo que pueden ser temas sectoriales. Vamos a recibir en Sobre Ciencia a la ingeniera Mariana Kasprix, asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente e integrante de la delegación uruguaya en la COP26. Mariana, buenas noches y bienvenida a Sobre Ciencia. Hola, buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, por brindarnos este espacio para compartir lo que estamos viviendo en estos días en Glasgow, Escocia, como bien decías. En primer lugar, Mariano, te pido disculpas y a la gente un resfrío muy persistente me tiene un poco fuera de circulación con la garganta, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Mariana, la COP arrancó el domingo, la COP26, había mucha incertidumbre en cuanto a cuánta gente iba a poder estar o no, a las delegaciones y su composición. ¿Se puede decir, vos con tu experiencia, ya tenés unas cuantas cumbres de este tipo recorridas, que tienen visos de normalidad? En términos de la cantidad de gente, es una COP de normal para arriba, digamos. Creo que es una de las COPs más concurridas, en particular en el día de hoy, que se contó con la presencia de varios presidentes y jefes de Estado. La cantidad de gente, la verdad que impresionante. Y bueno, después por otro lado tenemos todas las medidas vinculadas al COVID, a la pandemia, que eso lo vemos en términos de la limitación de personas que pueden ingresar a las salas en que se dan las negociaciones. Eso es un inconveniente que, bueno, se está viendo cómo se va solucionando, pero el espíritu es que sea una COP lo más normal posible. Había en la última COP, que gracias a la pandemia, o sin gracias, tuvo lugar hace 2 años, expectativas muy altas. Se trasladaron a esta porque no se resolvió prácticamente nada en Madrid, ese es el saldo final, más todo lo que implica haber transcurrido 2 años más sin acuerdos. ¿Hay una presión especial sobre esta cumbre? Sí, claro que hay una presión especial y por eso es que en esta COP se agregaron 2 días de presidentes de cumbre
los 2 primeros días, que es algo que no es habitual en otras reuniones. Eso sucedió cuando Cancún, que también había mucha expectativa en el 2009, y Cancún fue un fracaso. Y ahora es la siguiente oportunidad en que se convoca y participan una cantidad importante de presidentes y jefes de Estado debido a la expectativa que hay, a la importancia que hay de llegar a decisiones y conclusiones relevantes para el mundo entero. Yo hablaba en la introducción del papel de la ciencia, Mariana, y creo que está representado en lo que fue el último informe del IPCC, conocido hace algunos meses, del cual hablamos aquí en Sobre Ciencia. Cuánto incide que se haya concretado con datos muy fáciles de entender la urgencia de un acuerdo y de dejar de perder tiempo. Sí, exacto. Los resultados del informe del IPCC, como comentaste, son contundentes. El Acuerdo de París, al que alcanzamos las partes en el año 2015, se basa en la ciencia. Entonces, el IPCC siempre fue relevante para las decisiones de cambio climático, pero a partir del Acuerdo de París, aumentó la relevancia de la ciencia. Entonces, los resultados, como dijimos, son contundentes, no vamos por un buen camino, esa es la realidad. Y los esfuerzos que tenemos que hacer los países deben ser mayores para para que el aumento de la temperatura no exceda los 2 grados, que es lo mínimo que se establece en el Acuerdo de París, e idealmente que no exceda el 1,5%. Y esos esfuerzos son en términos de adaptación, de mitigación y de brindar apoyo financiero, básicamente, a los países en desarrollo. En términos de adaptación, sabemos que los países, todos, pero en particular los en desarrollo, somos muy afectados por el cambio climático. En nuestro país, la variabilidad climática, es decir, las sequías, las inundaciones, los cambios en los patrones de las lluvias, las tormentas en el sector de la costa, todo eso afecta, impacta a nuestro país, nuestra producción, nuestra sociedad, y a partir de eso debemos tomar medidas para adaptarnos a esa variabilidad y ese cambio climático. Y esas medidas son costosas y se toman a nivel local, nacional. Entonces, desde ese punto de vista, el esfuerzo tiene que aumentar, y esperamos de la comunidad internacional decisiones y avances que ayuden a los países a adaptarnos. Esto está también unido a lo que es financiamiento, porque las medidas de adaptación requieren financiamiento, y también tenemos la otra cara de la moneda, que es la mitigación, es decir, reducir las emisiones que se emiten. Entonces, en la medida que se aumente el esfuerzo en mitigar, en evitar esas emisiones, los esfuerzos de adaptación tal vez no tengan que ser tan importantes en el largo plazo. Entonces, necesitamos un balance entre todas esas aristas de lo que es el cambio climático. Está muy claro, y un poco te anticipaste, Mariana, lo que te iba a consultar, porque por un lado, planetariamente, a escala planetaria, se reclama un acuerdo global entre cada uno de los países, pero a su vez cada nación tiene, y vos explicabas muy claramente lo que tiene que ver con Uruguay, sus propias, por un lado, obligaciones, y por otro lado también sus demandas, sus requerimientos. La delegación de nuestro país por primera vez incluye a la ministra de Economía, junto con el ministro de Ambiente, que también es debutante porque antes no teníamos un ministerio exclusivamente de Ambiente. ¿Cambia, una vez más recurro a tu experiencia, a toda tu trayectoria en otras cumbres, cambia la manera de negociar, de sentarse a la mesa, ir con estos 2 ministerios? Y bueno, sí, eso fortalece la posición de Uruguay, tanto en la negociación internacional, pero también fortalece y facilita el trabajo que hay que hacer a la interna para poder enfrentar el desafío del cambio climático. Y es digamos, es un ministerio nuevo, como tú decís, Ministerio de Ambiente, que eso es importante, la relevancia que se le ha dado al tema.
También es notorio el involucramiento del Ministerio de Economía y Finanzas en los temas ambientales, que también lo vemos como positivo, pero también necesitamos la participación del resto de los ministerios y organismos sectoriales y nacionales, porque el cambio climático es un tema transversal y así lo tenemos que enfrentar a nivel nacional. Y en ese sentido tenemos el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, es un ámbito interinstitucional en el que se coordinan medidas, acciones y políticas para enfrentar el cambio climático. Pero volviendo a tu pregunta inicial, sí, sin duda que la participación de ambos ministerios fortalece el trabajo y la negociación. Está bien. Mariana, vos mencionabas recién que arranca la COP con una cumbre de jefes de Estado, hay una importante presencia. Obviamente que esta decisión no pasa por ustedes, pero Uruguay entendió que no era necesario estar representado por su presidente allí. Sí, nuestro presidente no ha participado en este segmento. ¿Va a estar representado por los ministros que mencionamos recién, Uruguay, en esta cumbre, en esta etapa? Sí, esta semana está llegando la ministra de Economía y la semana que viene está participando nuestro ministro de Ambiente. Excelente. Mariana, yo decía también en el arranque, y me parece importante que la gente lo vea desde acá, los estados tienen su representación, sus cuerpos técnicos, como en el caso nuestro, el que tú integras, con mucho expertise, con mucho recorrido, pero también hay un rol muy fuerte que es el de la sociedad civil, ¿no? El de un montón de organismos que cobran visibilidad en estas fechas, pero que trabajan todo el año. ¿Cómo es en Uruguay la relación entre ustedes, insisto, que coordinan las actividades, y los sectores de la sociedad que quieren tener voz también en esto? ¿Hay un ida y vuelta? Nosotros, por ejemplo, en el 2017 elaboramos y presentamos nuestra primera contribución determinada a nivel nacional, que es lo que todos los países debemos elaborar y presentar cada 5 años, que son los esfuerzos que vamos a realizar para enfrentar el cambio climático en términos de mitigación y adaptación, y Uruguay presentó como corresponde su primera contribución nacional. Y esa contribución a su vez está enmarcada en la Política Nacional de Cambio Climático. Ambos instrumentos se realizaron a través de un proceso participativo con los aportes y opiniones del sector de la sociedad civil, también del sector productivo y del sector académico, además del sector gubernamental. Entonces, en Uruguay tenemos experiencia de trabajar de forma conjunta los diferentes sectores de la sociedad. Y también ya comentar que estamos en este momento en un proceso de elaboración de la estrategia de largo plazo, es decir, que también es una invitación que hace el Acuerdo de París a los países a presentar sus estrategias de acá al 2050 sobre cómo van a enfrentar el cambio climático. Y ahí Uruguay está en este momento, como decía, en un proceso de puesta a consideración pública de esta estrategia. Entonces fue elaborada por el gobierno, pero ahora es la instancia en el que los diferentes actores pueden hacer sus aportes a esta propuesta. Está bien. Mariana, ya en el último minuto de esta conversación y recurriendo una vez más a tu experiencia personal, y casi te pediría una respuesta más personal que como integrante técnica, ¿ves atisbos que permitan confiar en que esta COP nos dé una señal positiva? Sí. Yo creo que sí, que va a haber un resultado que es, no sé si va a ser 100% el que esperamos, porque además todos esperamos resultados diferentes, pero creo que sí, que va a haber un resultado y tiene que haber una señal para poder volver a encaminar el tema de no exceder el límite de temperatura que nos dice el IPCC. Entonces, yo creo que sí, que va a haber resultados positivos.
Mariana Kasprix, muchísimas gracias directamente desde Glasgow. Ojalá no te tengas que quedar muchos días más como la última cumbre, que todos tuvieron que alargar estadía, esfuerzos extra tras hora para tratar de llegar a un acuerdo. Ojalá que llegue en tiempo y forma y sea satisfactorio. Muchísimas gracias por Bueno, hoy. esperemos que así sea. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hasta pronto, seguimos en contacto. Era Mariana Kasprix, asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, directamente desde la COP26. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Segundo segmento de Sobre Ciencia, y voy a hablar poco porque la garganta está destrozada, así que Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, bienvenidas. La cámara y el piso es de ustedes. Hoy hablamos nosotros. Buenas noches. ¿Todo bien? Te vamos a dejar descansar. Está muy bien, está muy bien. No, más allá de todo, está bárbaro meternos en dos temas. Uno que retoma una visita que ya hicimos hace unos cuantos meses, Dani, ¿no? Al Centro de Imagenología, al CUDIM. Exacto. Sí. Ahora les contamos nosotros, ¿no? Dale, dale. Vamos a volver, vamos a conocer un poquito más del CUDIM, vamos a volver a recorrer algunas de las zonas de las investigaciones de este Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que es el CUDIM, y vamos a conocer ahora un estudio en particular que nos ayuda a conversar también sobre cómo a veces la ciencia, cuando no logra encontrar soluciones a un tema, busca diferentes abordajes, ¿no? A veces una misma enfermedad, obviamente, se puede investigar de diferentes maneras para ver si alguno de esas líneas de investigación puede ofrecer una solución a algo que no llega. En este caso vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer y vamos a conocer una investigación que tiene un abordaje original para lo que es el país y a nivel internacional también, que es liderado por Florencia Arredondo, que ella es investigadora del área I+D, de la Investigación y Desarrollo Biomédico del CUDIM, y ella nos va a contar de qué se trata. Va a hablar de una investigación que tiene que ver a nivel molecular y celular, cómo aborda esta enfermedad de un modo diferente. Excelente, vemos la primera parte. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, la desorientación espacial y temporal y causa un deterioro cognitivo y personal a quien la padece. Hasta el momento no hay cura de la enfermedad y es por lo tanto que son necesarias la búsqueda de alternativas terapéuticas para la misma. Históricamente, los estudios que se han centrado en torno a esta temática se han focalizado en lo que le ocurre a las neuronas en esta enfermedad. Sin embargo, hasta el momento no se han visto buenos resultados en cuanto a la efectividad clínica de las mismas. Por lo tanto, un cambio de paradigma y en focalizarse en las otras células que también están en nuestro sistema nervioso es interesante para ver cuál es el papel que cumplen en esta enfermedad. En particular, nosotros estudiamos cuál es el papel de los astrocitos, el papel patológico de estas células y qué rol cumplen en la aparición y el desarrollo de esta enfermedad. Para esto, nosotros trabajamos con un modelo transgénico animal que simula la enfermedad de Alzheimer experimental, y lo que hacemos es aislar los astrocitos de esos animales y evaluar cuál es su comportamiento a nivel in vitro. Lo que hemos visto hasta el momento es que en animales que tienen desarrollada la enfermedad, cuando nosotros a determinada edad le extraemos esos astrocitos y los estudiamos, vemos que los astrocitos, en vez de tener un comportamiento fisiológico normal, lo que tienen es un comportamiento
neurotóxico y de elevada proliferación, que eso es un comportamiento patológico. Hay una dinámica, Daniela, que es muy interesante porque la máquina, el aparato, en definitiva el centro, el corazón del CUDIM, es una herramienta que permite un montón de desarrollos alrededor que no pasan más que por las potencialidades del aparato, ¿no? Y creo que este es un ejemplo muy claro. Sí, sí, y además del aparato, bueno, que es una parte obviamente neurálgica del centro del CUDIM, están este tipo de investigaciones, ¿no? que trabajan en paralelo utilizando algunas de estas herramientas, pero sobre todo es investigación básica, ¿no? Entonces, Florencia contaba que estudian astrocitos, o sea, pensamos en el Alzheimer siempre, obviamente, como una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas, pero bueno, ellos, el tema digamos, de investigar en las neuronas ya es bastante transitado y por ahora no han habido cambios radicales, entonces se están optando por otros focos, en este caso los astrocitos. Entonces, bueno, Florencia nos cuenta un poco cómo es estudiar, por qué estudiar este elemento, para qué sirve y cuáles son las perspectivas que ofrece. O sea que no te pregunto ahora qué es un astrocito, lo vemos en el tape. Sí, ya lo vimos. Dale, bárbaro, vamos para ahí. Nuestro objetivo es caracterizar estos astrocitos para ver cómo se comportan y tratar de ellos obtener algún indicador, algún marcador molecular y celular que nos permita después como un potencial blanco de acción para atacar la enfermedad. O alternativamente para estudiarlo, diagnosticar más tempranamente esta enfermedad. O eventualmente si supiéramos cuál es de las moléculas que expresa el astrocito, cuál es la causante de esos efectos nocivos en las neuronas, lo que podríamos hacer es tratar de buscar estrategias terapéuticas que anulen ese efecto neurotóxico, que actúen sobre esas moléculas que libera el astrocito. En la actualidad, no hay cura para la enfermedad. Los tratamientos actuales son farmacológicos paliativos. Por lo tanto, es importante conocer la causa que permita mejorar las estrategias terapéuticas. Y por otro lado, también es importante conocer las bases de esta enfermedad con el fin de ver cómo poder diagnosticarlo de manera más temprana, porque un tema importante en esta enfermedad es que se termina diagnosticando muy tarde, cuando la enfermedad ya está muy avanzada y las terapias no siempre terminan siendo efectivas. En el CUDIM desarrollamos esta línea de investigación a nivel preclínico focalizada en estudiar las bases de esta patología y que a su vez se complementa con otras líneas de investigación y desarrollo químico-farmacéutico, y juntas la idea es que converjan en el desarrollo de nuevos radiofármacos con el fin de aportar un mejor diagnóstico de la enfermedad y posibles tratamientos. Algo destacable de nuestro trabajo es que se sale de lo que es la mirada neuronocéntrica, es decir, enfocada en lo que es la neurona y la degeneración de la neurona dentro de esta patología, y incluye nuevos tipos celulares a todo lo que es este proceso degenerativo de la enfermedad. La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo y han pasado los pasos de la preclínica, luego a la clínica terminan fallando. Entonces hay una urgencia en lo que es el desarrollo de nuevos modelos de investigación de la temática y nuevos enfoques para estudiar la enfermedad. Nuestro trabajo aporta un enfoque original para el estudio de la temática de Alzheimer en el país.
Me quedé pensando, ¿no? Más de una vez en el informe y en la introducción se hace referencia a el cúmulo de investigaciones a nivel planetario que hay sobre Alzheimer, pero a su vez esto, como sigue sin, bueno, encontrar el blanco, es imprescindible probar, como decías vos en el arranque, caminos alternativos, ¿no? Eso mismo, para eso sirve este tipo de investigaciones, ¿no? Para buscar diferentes acercamientos a una enfermedad que, bueno, que cada vez va a ser más preocupante por el envejecimiento de la población mundial. Entonces siempre encontrando nuevos caminos para encontrar diagnóstico precoz, como decía Florencia, obviamente tratamientos. Y en Uruguay hay un camino recorrido en otros grupos de investigación en el área del Alzheimer, pero desde el CUDIM trabajan en esta línea que es original y bueno, también busca encontrar alguna pista, alguna solución. Excelente. Dicen que el deporte es bueno para fortalecer el sistema nervioso central. Alexandra, no vas a hablar de eso, pero era el pie para pasar a tu nota. Sí, la verdad que es bueno para todo el deporte, ¿no? Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar de deporte y salud, pero desde el punto de vista psicológico sobre todo, ¿no? Hablamos con la doctora Verónica Tute, ella es psicóloga especialista en deporte y salud, es también la directora del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica de Uruguay. Ella hace mucho tiempo, bueno, viene investigando lo que es el síndrome de burnout, que es esa enfermedad que le llaman del trabajador quemado también, que es el que, bueno, está expuesto a mucho estrés a lo largo del tiempo y, bueno, y genera varias consecuencias, ¿no? El deportista también puede sufrir El deportista burnout. también, ella viene investigando hace mucho tiempo lo que es el síndrome de burnout en el deporte, sobre todo en el deporte de alta competencia, ¿no? Y si bien este aspecto del síndrome de burnout lo vamos a ver más adelante, en el primer tape ella nos da algunos conceptos sobre cuál es la diferencia entre la psicología clínica y el rol del psicólogo del deporte, y bueno, también nos cuenta un poco del área de investigación que tienen allí en el Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica. Excelente, vamos para ahí. El área de la psicología de la salud y el deporte es un área muy importante para la universidad y ha construido un departamento que se llama de bienestar y salud. Es decir, que además de la psicología, toma otras áreas de la salud que de alguna manera entiende que hay que focalizar para poder responder a todos los servicios que la comunidad de alguna manera nos reclama. Se creó este año la maestría en Psicología de la Salud y el Deporte, la primera maestría del país. Está la maestría en Gestión de Salud, se va a abrir la maestría en Nutrición y Bienestar, está la maestría en Fisioterapia y Ortopedia. Es decir, que el departamento además, porque son los profesores de alta dedicación los que generan, los directores de esas maestrías, tenemos también esa forma de gestionar aquello que hacemos intramuros y contárselos tanto a los estudiantes como, bueno, invitar a otros profesionales para que se hagan eco de lo que venimos haciendo. En el Uruguay tenemos la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte, que se llama SUBDE, que tiene más de 30 años y que de hecho en la región es una de las primeras sociedades científicas de psicología del deporte. Y la verdad que el trabajo se viene haciendo hace mucho y somos una sociedad consolidada. ¿Sí? Yo soy una socia de esa sociedad, pero hay una gran unión entre lo que es la academia, por ejemplo, entre la Universidad Católica y la SUBDE, y entre la UDELAR y la SUBDE hay una gran comunicación. Entonces, esto no es nuevo. Quizá no es conocido, no se ha hecho masivo, pero no es nuevo. Que tenemos que diferenciar qué es la psicología del deporte y qué es la psicología clínica. Nosotros cuando trabajamos en una institución deportiva no hacemos terapia, no hacemos consulta, no vemos individualmente cada semana al jugador. Eso es el psicólogo clínico. El psicólogo del deporte tiene dos aristas de trabajo. Optimizar todas las habilidades psicológicas para el rendimiento, es decir, que el deportista saque su mejor versión. Y por otro lado tenemos todo lo que hace a la calidad de vida, a hábitos saludables, al bienestar psicológico. Entonces trabajamos en esos dos lados. Entonces, si un deportista presenta síntomas de depresión, yo no lo atiendo en el club, yo lo derivo. ¿Por qué? Porque no es el rol del psicólogo del deporte. Si el rol del psicólogo del deporte es trabajar habilidades específicas
del deporte que generan mayor rendimiento y bienestar en ese lugar donde se está. Se trabaja la interacción entrenador-deportista, los climas motivacionales, el manejo de la ansiedad, el manejo de la activación, y todo esto hace a regular emociones, a regular la agresividad, pero no atendemos clínicamente. Uno no sabe, Alexandra, ¿no? Todo lo que ella explicaba en cuanto a la organización, a la existencia desde hace ya tanto tiempo de un colectivo de profesionales de la psicología que se concentra en los problemas vinculados al deporte, ¿no? Exactamente. Sí. También le preguntábamos a Verónica un poco los conceptos de agresividad, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Ella nos decía que el deporte desde el inicio siempre fue un buen canalizador justamente de la agresividad, pero que nos decía que en el caso del deporte de alto rendimiento, el deportista está enfrentado a estímulos que de repente pueden afectar su autoestima, desánimo, ¿no? Que quieran abandonar su carrera o el miedo a perder el trabajo también. Claro. Y bueno, también nos decía que si bien todos estamos de alguna manera preparados para estar en movimiento, no todos, y tampoco no todos los deportistas están como están preparados justamente para enfrentar psicológicamente lo que es las presiones que pueden llegar a enfrentar al tener justamente deportes de alto rendimiento, ¿no? Lo vemos en el próximo. Dale, vamos a compartir esa parte. Si el deporte genera agresividad, el origen del deporte fue lo contrario, era un canalizador de la agresividad. Lo que en el origen no se tomó en cuenta era la multiplicidad de estímulos a lo que el deportista se iba a ver sometido, ¿no? A los espectadores, nosotros a los hinchas los llamamos espectadores, a la cantidad de sonidos extradeportivos, a la cantidad de publicidad, a los rivales, los colores de los rivales, es decir, no se pensó en todo eso. ¿Qué es lo que puede generar agresividad? Y bueno, que yo crea que si pierdo este partido me puedo quedar sin trabajo, que crea que si yo hago una mala jugada el entrenador me saca, que crea que mi equipo no me quiere porque no estoy en mi mejor momento. Bueno, todas esas cuestiones son unas amenazas. Amenazas a la activación, amenazas a la regulación emocional, amenazas a la autoestima, y ahí lo que se dispara es nuestra agresividad rasgo. Entonces, ¿qué deberíamos conocer? El nivel de agresividad rasgo, es lo que ya viene dado de antemano de parte del deportista. Han habido muchos estudios de la agresión y de la violencia en el deporte. Tenemos que entender que son dos variables distintas, porque a veces se confunden. La agresión es más una variable individual, en donde hay una intencionalidad de hacer daño, y la violencia es algo más que tiene que ver con lo social, con la interpretación de un evento y cómo reaccionamos frente a eso. Estudios han habido muchísimos, en donde lo que muchas veces se puede ver es que las intervenciones que se han hecho a partir de esos estudios no han resultado efectivas. Es decir, hay un autor, Cerveló, que estudió todas las investigaciones que se habían hecho en relación a la violencia y específicamente en el deporte, y decía que esos estudios no cumplían con el método hipotético deductivo, es decir, que no cumplían con el método científico. Por lo tanto, eso puede responder a por qué las intervenciones que realizamos en el área de la agresión y de la violencia en el deporte no resultan efectivas. Hay muchas que lo que han estudiado es qué le pasa al deportista en el evento competitivo, pero no han tomado medidas psicofisiológicas, es decir, toman, la percepción que tenemos de cómo el deportista reacciona. Por ejemplo, no sé, pegó una patada, insultó al juez y demás. Pero si después eso no lo llevamos al laboratorio y tratamos de ver si fue realmente la situación anterior, si tiene que ver con el nivel de activación que tiene el deportista, si tiene que ver con la regulación de las emociones, es por qué respondió así. Entonces eso te lo da el laboratorio, es llevar a esa persona que estuvo en un evento en su hábitat natural, ahora un evento totalmente, un lugar totalmente controlado, para ver cómo se manifiestan esas variables. Pensar, en primer término, no deja de pensar en el fútbol, ¿no? Como un deporte en el que se canalizan muchos de los actos
digamos, de ira reprimido, ¿no? Que terminan generando situaciones de enfrentamiento. Pero en realidad habla de no solo del fútbol, sino de todos los deportes y mucho del proceso que el deportista lleva adentro después que termina el partido o lo que sea, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, justamente lo que comentaba al principio, su estudio desde su doctorado del síndrome de burnout aplicado a varios deportistas de alto rendimiento. Ella viene trabajando hace años en esto, justamente en la adaptación de un cuestionario que es justamente para detectar el burnout en deportistas, que ella lo está estudiando justamente para adaptarlo a lo que es la realidad de Uruguay, ¿no? Adaptarlo desde el punto de vista psicométrico también. Y bueno, nos contaba justamente que bueno que ahora en este momento junto con Estefanía Malán están haciendo un trabajo en conjunto con la Secretaría Nacional del Deporte evaluando a 37 deportistas que van a participar de los Juegos Panamericanos Junior el próximo mes. Bien, excelente. Veamos la última parte entonces del informe. El inventario de burnout para deportistas que fue elaborado por Enrique Garcés de los Fallos, yo no tuve participación en esa elaboración, yo lo uso muchísimo y sí les cuento que ahora desde la universidad estamos trabajando en la adaptación para el Uruguay. Estamos haciendo un estudio preliminar de todas las propiedades psicométricas de ese instrumento para nuestro medio. Ese instrumento evalúa el burnout en el deporte, ¿sí? El burnout en el deporte se puede evaluar de varias maneras, pero hay una que evalúa el burnout que puede ser patológico, que tiene 3 dimensiones, ¿sí? El agotamiento emocional, la despersonalización y la reducida realización personal. Entonces nosotros lo que evaluamos es, de alguna manera, la frecuencia e intensidad de síntomas que puede tener el deportista en relación a un estrés crónico. Si el burnout no es un estrés que pasó de un día, se enojó con el entrenador, tuvo un mal rendimiento. No, es un estrés que se da a lo largo del tiempo. Y no sabemos estipular qué tiempo. Pueden ser 3 meses, pueden ser 2 temporadas, pueden ser 5 años. Lo que evalúa este instrumento es, primero, si hay burnout o no. El índice es muy bajo, porque para tener las 3 dimensiones es que la persona está enferma y eso se asocia con la depresión e incluso hasta con la esquizofrenia. Es decir, que el índice de burnout en deportistas es muy bajo. Lo que tenemos es un número de deportistas con sintomatología de burnout, es decir, en proceso de enfermar, y es altísimo. Es más del 70% de las categorías en los clubes, ¿sí? Y en el Uruguay lo estudiamos en el fútbol, lo estudiamos en el fútbol juvenil, en el fútbol profesional, en jugadoras de hockey. Y como yo fui la psicóloga asesora de la Secretaría Nacional del Deporte, en lo que es la Fundación Deporte Uruguay, en los últimos 2 ciclos olímpicos, todos los deportistas que pasaron por el último ciclo olímpico, sudamericano, Juegos Panamericanos, tienen esta evaluación del burnout. Pudimos ver nuevamente que independientemente de la disciplina, los deportistas que entienden que el deporte es su trabajo son propensos y vulnerables a la posibilidad de enfermar de burnout. Y después hay diferencias por género, si es deporte colectivo o individual, si son novatos o experientes. Entonces es tan complejo este síndrome que nosotros tenemos que después especificar cómo se da para cada muestra. La verdad, Alexandra, es que me dejó bastante impactado ese número. Si bien ella aclara que el burnout en sí mismo afecta a pocos deportistas, pero que tienen parte del síndrome o un trastornos vinculados, habló de una proporción, si no retuve mal, del 70%. 70%, sí, en varias investigaciones que ha realizado acá en Uruguay con varios deportistas de alto rendimiento, y también decía que era una tendencia mundial. Sí, yo recuerdo lo de Simone Bale, ¿se acuerdan de en los Juegos Olímpicos? Esta gimnasta estrella de Estados Unidos que tuvo que se retiró, de hecho, de unos días de la competición por estar bajo un estrés muy importante. O sea que es en todas las disciplinas, en todos los países, tanto en países pequeños donde seguramente tienen otro tipo de estrés, ¿no? Vinculado a poder llegar a esa competencia internacional, ¿no? Sí, Verónica nos decía que bueno, uno de los proyectos que tiene para el próximo año es también investigar lo que es la psicología del deporte vinculada a la equidad de género también.
Pavada de encuadre. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Seguimos un ratito más remando con la garganta hasta el cierre de Sobre Ciencia de hoy. Nueva pausa, ya regresamos. El combate al cambio climático no solamente implica acciones concretas de mitigación, adaptación, también requiere de una sensible reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Uruguay hizo una parte importante y adaptó la generación de energía eléctrica, su matriz energética en cuanto a electricidad, pero queda pendiente, y de eso vamos a hablar la semana que viene, otra tarea importante que es la reducción de emisiones vinculadas al transporte, tanto de personas como de cargas y mercaderías. Pero además, la actividad ganadera enfrenta una coyuntura sensible, ya que hay mecanismos de producción que son netamente emisores de carbono a la atmósfera y son fuertemente cuestionados en todo el mundo. ¿Cómo produce Uruguay? ¿Esta situación significa una amenaza o una oportunidad para nuestro país? Lo conversamos hace unos días con Walter Baetgen, es vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Esto nos decía. Uruguay tiene ya un sistema de producción de alimentos bien diferente a la mayor parte de los países del mundo. En algunos países del mundo hace falta casi una revolución en lo que es los sistemas de producción de alimentos para hacerlos sostenibles. O sea, sostenibles en criollo es que las generaciones que vienen después de las mías sean capaces de seguir produciendo alimentos. Bueno, Uruguay tiene la bendición de que, hablemos de carne, el 90% de la producción de carne se basa en producción sobre pasturas naturales. Estas son pasturas naturales que siempre tuvieron animales pastoreando y que de hecho, o sea, siempre hablo millones de años, ¿no? Esa pastura natural, si está mal manejada, va a tener un balance de carbono negativo, va a ser más lo que emite que lo que fija. Pero pasturas naturales bien manejadas te permiten mantener el ecosistema natural, la pastura natural, y te permiten secuestrar carbono. O sea que ya no es que no estás contribuyendo al calentamiento global, sino que estás ayudando a disminuirlo. Tú contrastás esos sistemas con un lugar que tú llegás y hay un bosque tropical. Un bosque tropical que estuvo ahí hace millones de años. Tú llegás, lo cortás, lo quemás, plantás una pastura y recién ahí empezás a producir carne o leche. Desde el punto de vista de carbono, desastre. Y desde el punto de vista del sistema, de ecosistemas naturales, otro desastre. Entonces Uruguay tiene esa gran virtud, ya es un país diferente. La estrategia INE, la estrategia país, es que esto no sea una propaganda, que no sea un marketing, que sea una cosa que está basada en ciencia. O sea, si yo te digo la producción de carne secuestra carbono o es carbono neutro y mantiene el ecosistema natural, que no sea una propaganda, que tengas estudios científicos publicados, arbitrados por pares que lo apoyen. Entonces, eso le da muchísima más robustez a que simplemente salgas a decir Uruguay, país que produce sostenible. No, tenés un sistema de ciencia. Entonces, INE juega un rol clave. No es el único, tiene que estar las facultades, la universidad, el Clemente Estable, el Pasteur. Tiene que haber una colaboración de todo el sistema de ciencia y técnica, pero INE juega un rol fundamental. Walter Baetgen es, desde hace muchos años, investigador en ciencias de la atmósfera en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. En ese marco, lo consultamos también sobre la actual situación
del proceso de cambio climático y cuáles son las acciones más urgentes que deben tomar naciones como por ejemplo la nuestra. Lo vemos. Si tú querés que alguien no haga nada, lo mejor que puedes hacer es darle información muy lejana en el tiempo y con incertidumbre. Y tú le das a un ministro de Agricultura hoy una cosa que dice, en el Uruguay en el año 2080 va a llover más que lo normal, pero es medio incierto. El ministro tiene 3 años para actuar. Entonces, el último informe que a mí me encantó le da mucho más importancia al impacto del calentamiento global sobre los eventos extremos, que es lo que más le pega a la sociedad, sobre la frecuencia de sequías, la frecuencia de inundaciones, el daño que genera. Ahora, fíjate una cosa, esos eventos extremos son los mismos eventos extremos, el mismo tipo de eventos que enfrentamos hoy. Hoy enfrentamos sequía, enfrentamos grandes tormentas, inundación. Entonces, la mejor manera, lo mejor que uno puede hacer para mejorar la capacidad de adaptarse al clima que pueda haber en el futuro es empezar por adaptarse bien al clima de hoy. Y ahí hay muchas cosas para hacer. ¿Cómo hacemos los sistemas resilientes? ¿Cómo hacemos para que un sistema, sí, le pegue una sequía pero se recupere? Sí, lo inunde pero se vuelve a recuperar. Entonces, y eso es una mezcla de tecnología, información, seguros, o sea, entender cuáles son los riesgos que tiene cada sistema de producción. Algunos los podrás manejar mejor que otros y hay otros que son inmanejables que los tenés que transferir en base a seguros. Entonces, esa combinación, tú decís, ¿pero qué tiene que ver con cambio climático? Tiene todo que ver, porque el cambio climático lo que te hace es el aumento y la frecuencia y el daño de esos eventos extremos. Entonces, ¿cómo nos adaptamos al futuro? Empezando por adaptarnos al presente, al de hoy. Walter Baetgen, vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, investigador en ciencias de la atmósfera desde hace mucho tiempo, como decíamos, en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y esa última frase que reitero para destacar, ¿no? Adaptarse al cambio climático es adaptarse al clima de hoy. Cerramos por acá, vuelvo a pedir disculpas por el estado de mi garganta, de mi voz esta noche, pero bueno, llegamos así al final de Sobre Ciencia y nos vamos a ir con un video que está circulando de manera casi viral en todo el planeta Tierra, pero se trata de una producción sumamente elaborada. Desde el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Frankie, un dinosaurio, creo que es un tiranosaurio, si no me equivoco, llama a los líderes mundiales a abandonar las subvenciones a los combustibles fósiles y a no elegir la extinción. Está muy bien hecho el video, es excelente y sobre todo eso, invita a seguir pensando en los temas que hoy son los más graves que tenemos por delante. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana próxima. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno.
¿Y provocar tu propia extinción? En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias.